¿Cómo están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Y como todas las semanas, pues nuevamente nos acercamos hasta sus hogares presentando un tema muy interesante. Todas las semanas, todos los días que tenemos programa, les hemos dicho a ustedes sobre esos convenios interinstitucionales que el Registro Nacional de las Personas tiene para favorecer a nuestros usuarios. Por eso hoy traemos desde el Ministerio de Salud a la doctora Marcela Pérez. Ella es coordinadora de la Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias. Empezamos con el primer tema. Claro que sí. Doctora, ¿qué es la autoidentificación? La autoidentificación es el hecho de que una persona se identifique según su pueblo de pertenencia. En Guatemala cohabitamos 4 pueblos, el maya, garífuna, xinca y mestizo. Y en este caso, la autoidentificación es como yo me identifico según mi pueblo, en este caso de pertenencia. Ya. Voluntariamente, digamos, yo tengo que saber a qué pueblo pertenezco y entonces yo ya digo, yo soy de tal pueblo. Así es. Las no personas... es como me identifican, sino como yo me identifico. Así es el derecho, ¿verdad? Es parte del derecho de identificarme al pueblo que yo considero, al pueblo al que yo reconozco que pertenece a mi cultura. Entonces, claro, es parte también de una elección individual de la persona. ¿Y qué tiene que ver con esa autoidentificación, doctora? Mis ancestros, en el medio en que me desenvuelvo, lo que me han inculcado, ¿es así? Así es, esto también tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Y con esta diversidad cultural que Guatemala tiene en cuanto a proceder, en este caso, no solo de una región, sino también de una comunidad lingüística, ¿verdad? Entonces, sí, de una u otra manera está vinculado, por ejemplo, a el lugar de procedencia o el origen donde nosotros nacimos, ¿verdad? Y por ende, pues todos los elementos socioculturales que nos rodean, y el idioma es uno de ellos. Se lo decía porque yo puedo ser de una región, pero puedo no identificarme con ella, digamos, ¿no? Claro, sí, es el derecho de elegirse o de autoidentificarse en este caso al pueblo de pertenencia, porque nos referimos más al pueblo, a un pueblo de los que existen acá en Guatemala. Claro. Ya. Y ahora usted, como representante del Ministerio de Salud y de esta unidad, ¿cuál es la labor fundamental de esta unidad dentro del Ministerio de Salud? Bueno, la Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad es una unidad de asesoría técnica. Tiene un rol importante porque desarrolla intervenciones estratégicas para poder incursionar y para poder incorporar la interculturalidad en todos los procesos, desde los distintos niveles del Ministerio de Salud. ¿Ustedes tienen presencia en toda la República? Actualmente somos una unidad asesora, una unidad de staff del despacho superior, y estamos en el nivel central, pero tenemos puntos focales a nivel nacional. ¿Cuál es la meta de esta unidad en sí, ahí en el Ministerio de Salud? La unidad básicamente es poder incidir en los planes, en los programas y en todo el proceso de planificación estratégica que el Ministerio realiza para poder visualizar no solo la pertinencia cultural, sino también la interculturalidad y visualizar la multiculturalidad que existe en el país. Y de acuerdo al trabajo que ustedes realizan, ¿han visto que los guatemaltecos realmente nos identificamos a donde pertenecemos? Sí, sucede que en algunas regiones no necesariamente las personas se identifican a un pueblo. Hemos tenido también, o sea, esa limitante, porque de una u otra manera las personas, cuando acuden a los servicios de salud, si ponemos el ejemplo del Ministerio de Salud, es que cuando las personas ingresan, muchas veces desconocen a qué pueblo pertenecen, y eso es parte también de poder fortalecer la autoidentidad dentro de la población, ¿verdad? ¿Y el desconocer a qué pueblo se pertenece es cultural? ¿Es parte de lo familiar? Bueno, acá se asume, ¿verdad?, que todos pues somos guatemaltecos o guatemaltecas, ¿verdad? Y que todos pues en general tenemos una misma nacionalidad o una única nacionalidad.
pero desde el marco de los derechos humanos y desde la reivindicación de los pueblos indígenas, sí hacemos énfasis de que aparte de la nacionalidad que tenemos, también pertenecemos a un pueblo, ¿verdad? En este caso, a uno de los 3 pueblos indígenas, que es el Maya, Garifuna y Xinca. Sí, es que le pregunto esto por la transculturización a veces que hay, ¿verdad? Tanto de la migración del interior para la capital, o como de Guatemala hacia los Estados Unidos, porque hay gente que se viene a la capital y ya no quiere hablar su idioma, ya no quiere vestir el traje, ya no quiere decir de dónde es. Así es, sí. Esto sucede en los servicios de salud, cuando se les hace la pregunta a qué pueblo pertenecen, pues muchas veces las personas indican ser de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero también es un derecho el promover, ¿verdad?, la autoidentificación de las personas y hacerles la pregunta a qué pueblo pertenecen. Ya. El reconocimiento de mi pueblo, de mi autoidentificación, tiene como resultados números, estadísticas, ¿verdad?, por así decirlo. ¿Por qué es importante contar con esta información estadística acerca de los pueblos indígenas en Guatemala? Para el Ministerio de Salud es muy importante porque nos permite poder identificar las características culturales de la población que acude a los servicios de salud. O sea, de esa manera nosotros podemos identificar las tasas de natalidad, de mortalidad, en donde están desarrollándose intervención, o en donde la población, por ejemplo, está padeciendo, si hablamos desde la parte de la salud, ciertos padecimientos. En el caso de la población, por ejemplo, indígena, hay algunos perfiles epidemiológicos específicos, ¿verdad?, en ellos, y es ahí donde nosotros necesitamos, ¿verdad?, visualizar la población que acude a los servicios de salud, a qué pueblo pertenece, y por otro lado también contar con estadísticas confiables y verídicas, desagregadas por el pueblo de pertenencia. ¿Tiempo de la primera pausa? Claro que sí. Está muy interesante el tema y regresamos con más a continuación. Para solicitar un certificado de matrimonio en oficinas necesitas pagar previamente 25 quetzales en los bancos autorizados, proporcionar el código único de identificación de uno o los 2 contrayentes. De no saberlo, debes decir el nombre completo, fecha y lugar en que se realizó el evento. ¿Sabías que el órgano de dirección superior de RENAP, mediante el Acuerdo de Directorio 23-2021, autorizó tramitar gratuitamente el documento personal de identificación DPI de los guatemaltecos de 60 años de edad o más? Continuamos con este interesante tema hoy, hablando con una invitada especial, la doctora Marcela Pérez, hablándonos sobre la autoidentidad, Luis. Efectivamente, y estábamos hablando de estadísticas, doctora. ¿Ustedes tienen estadísticas en el Ministerio de cómo es la diferencia entre las poblaciones? Sí, efectivamente, en el Sistema de Información Gerencial en Salud, en el SIGSA, se recoge a través de los formularios que se implementan o se operativizan en los servicios de salud y en la red hospitalaria, la variable tanto de pueblos, Maya, Garifuna, Xinca y mestizo, como también la variable de comunidad lingüística. Si se recoge la variable, tenemos esos datos estadísticos y al momento de que se requieran, ¿verdad? O sea, sí se tiene estos datos dentro del sistema de información. Ahora que dijo comunidad lingüística, me recuerda a que pues, RENAP también lleva registros de todos los actos civiles en general de los guatemaltecos, pero específicamente también de la comunidad lingüística. ¿Cómo apoya, por ejemplo, a su unidad o al país entero que RENAP tenga esta base de datos? A través de los formularios que se implementan en los servicios de salud, de una u otra manera las personas, en este caso el personal de salud que recoge la información, hace uso del documento personal de identificación. Al momento de que las personas llegan, uno de los documentos que se solicitan en los servicios de salud es el DPI, ¿verdad? Y es ahí donde también podemos reflejar o identificar el pueblo de pertenencia y la comunidad lingüística de la persona.
Doctora, ¿y con qué otras instituciones se apoyan ustedes para este tipo de estadísticas? Bueno, o para reconocimiento de los pueblos. Sí, dentro de la unidad se han hecho coordinaciones interinstitucionales con una entidad que tiene dentro de su naturaleza poder trabajar este tema como lo es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo en contra de los pueblos indígenas, CODISRA. También hemos coordinado con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, la ALMG, y con otras instituciones que tienen dentro de su naturaleza este tipo de temas vinculados, como la Defensoría de la Mujer Indígena, entre otras instancias. Sí, es que se recuerda, si usted revisa su DPI, en su DPI le aparece pueblo y comunidad lingüística, sí, ¿verdad? Sí, aparece. Eso sí, cuando los usuarios solicitan que aparezca impreso en el DPI. Por eso se llama autoidentificación. Exacto, pero ¿qué mensaje usted le daría a estos usuarios, o todos los guatemaltecos, pues, que preferimos que no quede impreso en nuestro DPI, nuestra comunidad, nuestro pueblo? Acá el mensaje es que nosotros sepamos primero, ¿verdad?, que existen o cohabitamos en el país 4 pueblos, ¿verdad? Y esa diversidad cultural nos lleva también a reconocer estas características culturales que cada una de las personas tiene, y a la vez también nos fortalece como país, porque a través de esta diversidad multicultural que tenemos, esto nos provee también, ¿verdad?, de muchos elementos que de pronto otros países no los tienen, ¿verdad? Entonces, sí es importante que las personas se identifiquen según su pueblo de pertenencia, ¿verdad? Si son personas pertenecientes a uno de los pueblos indígenas, es importante que ellos indiquen si son maya, garífuna, xinca o mestizo. Y por otro lado, también una variable muy importante que usted mencionaba es la variable de la comunidad lingüística, ¿verdad? Y esto está relacionado al idioma, ¿verdad? Para poder obtener la comunidad lingüística, se ha trabajado en el Ministerio de Salud para poder preguntar el idioma que habla la persona, aunque por este fenómeno también de la migración, ¿verdad? Muchas de las personas pues han dejado de hablar el idioma. A veces pero, hasta el español. Sí, pero también ellos reconocen, ¿verdad?, que vienen de un pueblo, ¿verdad? En este caso, dentro de los 3 pueblos, pues el mayoritario es el pueblo maya, ¿verdad?, con mayor población indígena, pero sí es importante que las personas se autoidentifiquen a uno de estos pueblos, ¿verdad? Doctora, cuando usted dice lo de determinar los perfiles epidemiológicos, me imagino que cada pueblo puede tener alguna característica que le hace vulnerable a cierta enfermedad, y eso es lo que se busca, prevenir o tratar. Así es, los datos estadísticos que se recopilan desde el Ministerio de Salud nos permiten poder generar perfiles epidemiológicos específicos para las poblaciones indígenas, no indígenas, pero también nos permite poder hacer el análisis desde la sala situacional que realizan los servicios de salud de manera periódica, en donde se identifica todos estos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se ha dado algunos brotes de dengue, paludismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos con estadísticas desagregadas, podemos identificar, por ejemplo, si hay un pueblo en específico que está padeciendo más, ¿verdad? Este tipo de enfermedades. ¿Qué tan útil fue para la pandemia de COVID-19? ¿O cómo se analizó? Fue muy importante, y de hecho lo sigue siendo, porque a través de la identificación de los casos, en este caso positivos de COVID-19, también nos orientó a poder desarrollar tratamientos distintos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo tratar a una persona no indígena que a una persona indígena, ¿verdad? En este caso también igual para la vacunación. Así es, del área rural que del área urbana, ¿verdad? O sea, tienen características específicas, y el poder contar con el pueblo de pertenencia nos ayuda a poder analizar y a poder dar un mejor tratamiento a las personas, ¿verdad?, dependiendo de su pueblo de pertenencia. La autoidentificación, para mí, en conclusión ahorita, en realidad solo trae beneficios en tema de salud.
que yo pueda autoidentificarme, pues me trae buenas consecuencias, porque van a haber registros que me van a permitir que me traten de una mejor forma, por así decirlo. Claro, formar parte de la base de datos, en este caso, del Ministerio de Salud, que trae más beneficio que ninguna otra cosa. Así es. Para el Ministerio de Salud ha sido muy importante el poder fortalecer sus registros estadísticos, que en el 2010 se empieza con la incorporación de la variable de pueblos indígenas y comunidad lingüística, y hasta la fecha pues hemos tratado de fortalecer la captura de dicha información. Perfecto. Interesante. Están trabajando en conjunto con RENAP para poder pues motivar a la autoidentificación. ¿De qué forma puede pues RENAP sumarse a este trabajo que está realizando el Ministerio de Salud? Sí, para nosotros es muy importante el poder tener esta coordinación interinstitucional con el RENAP, porque sabemos que desde el documento, desde el DPI, ¿verdad?, se recoge esta información, y aparte de esto pues es la entidad o la institución encargada de registrar a las personas, ¿verdad?, a nivel nacional. Entonces sí es muy importante para nosotros poder establecer esta coordinación, porque también hemos visualizado que muchas de las estadísticas que utiliza el Ministerio de Salud tiene como, o sea, se basa de la información que utiliza el RENAP. Entonces, para nosotros es importante. Ya lo dijo la doctora, en el RENAP registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente. Su gente. Vamos a la última pausa. Claro que sí, y regresamos en breve. Para comunicarte a RENAP por vía de WhatsApp, debes tomar en cuenta lo siguiente. Agréganos a tus contactos con el número 4210-7327. Escribe en un párrafo tu duda registral. Responde adjuntando lo que el operador te solicite. No envíes videos o notas de voz. RENAP está a la vanguardia en la comunicación. Chatea con nosotros. ¿Sabías que el DPI es uno de los documentos más seguros y confiables en América Latina? La tecnología con la que están hechas las tarjetas no se utiliza a nivel comercial, porque se les proporciona solo a los gobiernos. Está compuesto por varias capas de policarbonato, la tinta es metálica y dependiendo el ángulo de visión o de luz, tiene cambios de color. La fotografía tiene una doble imagen y está impresa con láser. Otras imágenes están en 2 y 3 dimensiones. Además, contiene textos pequeños que solo pueden ser leídos con lentes especiales. Imposible de reproducirlos con una impresora regular. Estas son solo algunas de las más de 20 medidas de seguridad que posee un DPI. Estamos de vuelta ya en la parte final del programa semanal del Registro Nacional de las Personas. Interesante el tema porque estamos hablando de la autoidentificación. El Ministerio de Salud nos visita hoy y estamos hablando del trabajo interinstitucional que tiene con RENAP. Así es. Y, doctora, se prevé dar capacitaciones a nivel nacional para todos los trabajadores de RENAP. ¿Nos puede contar en qué van a consistir? Así es. A través de las coordinaciones que se han desarrollado con el RENAP, se ha acordado poder tener un proceso de capacitación y sensibilización al personal que regularmente es el que atiende directamente a las personas. Nosotros estamos previendo o programando ahorita una serie de talleres para el personal del área metropolitana. Estos talleres se dan de manera presencial. Sin embargo, también se ha previsto poder desarrollar talleres virtuales para obtener el alcance total de todas las personas, o más bien de los trabajadores, ¿verdad?, que están en los distintos departamentos. Sí, porque si fueran presenciales son 340 municipios. Sí, 400 oficinas a nivel nacional. ¿Esto va dirigido a registradores? ¿A qué tipo de personal? ¿A operadores? Sí, específicamente a los registradores, ¿verdad?, que están directamente en atención al usuario, y por ello necesitamos iniciar con este proceso el próximo mes para poder desarrollar estos procesos, ¿verdad?, que van enfocados, como les decía, primero a la región metropolitana y después ya poder ampliar la cobertura a nivel nacional. ¿Y en qué consistirá específicamente esta sensibilización y capacitación? Es un proceso que tiene como objetivo el poder mejorar la captura de la variable a través de algunos ejercicios que se van a desarrollar
para poder visualizar la autoidentificación de las personas, en este caso, personas que acuden a RENAP. Y por otro lado, también dentro del proceso de capacitación se prevé una parte de sensibilización, ¿verdad? Porque para nosotros es muy importante también el sensibilizar a las personas para mejorar la captura del dato. ¿Son capacitaciones de un día o llevan más tiempo? Básicamente es una capacitación de 5 horas, ¿verdad? Es un taller de 5 horas en donde se ha contemplado tener ejercicios vivenciales, ¿verdad? Para poder ver de qué manera también, porque necesitamos conocer cómo ha sido la experiencia del RENAP en este proceso, ¿verdad? Y poder intercambiar también con la experiencia que ha tenido el Ministerio de Salud en la captura de la variable de pueblos indígenas y comunidades lingüísticas. Van a regionalizar, ¿no? ¿Por las comunidades lingüísticas de acuerdo al mapa en Guatemala o va a ser no, general? Así es. Interesante. Va a estar sí, creo que sí. Y a ver si comunicación social también podemos tener esa capacitación. Yo creo que va a servir es mucho. válido. Es Sí, válido. seguramente, sí, ojalá que puedan llegar, pero sí estamos previendo esto. Sí, está en nuestras manos también poder hacer parte del cambio y sensibilizar a todos, pues qué mejor que participar. ¿Ya lo han realizado con otras instituciones de gobierno? Sí, en su momento coordinamos con algunas instancias, pero no hemos desarrollado un proceso sistemático como el que estamos desarrollando con el RENAP, ¿verdad? Y al interno del ministerio también hemos desarrollado procesos para poder sensibilizar al personal de salud, y para ello nosotros pues tenemos una guía que es la guía para el registro de la autoidentificación de las personas en los servicios de salud. A través de esta guía nosotros hemos promovido también una serie de capacitaciones específicamente para el personal de salud con el objetivo de poder fortalecer la captura de la variable. ¿Y cómo ha sido la respuesta de las personas que se han capacitado? Han estado muy anuentes de poder hacer el llenado correcto en los formularios del Sistema de Información Gerencial en Salud. Sin embargo, hay ciertas limitantes también en los servicios. Uno de ellos es el tiempo, ¿verdad? Que muchas veces también ellos indican que sí implica un poco más de tiempo el poder preguntarle a la persona a qué pueblo pertenece, cuál es el idioma que ellos hablan, ¿verdad? Aparte del español, entonces sí se requiere un poco más de tiempo, pero han estado anuentes de poder desarrollar este proceso. Claro. Sí, sin duda alguna. En RENAP seguimos comprometidos con usted para atenderle de la mejor manera, y antes del mensaje final de la doctora tenemos un anuncio, Luis, y es que todavía faltan muchos DPI por renovarse. En 2022 había 1.200.000 DPI que debían renovarse iniciado el año, sin embargo ahora ha bajado a 900.000 la cifra. El llamado es constante. Aparte le hacemos el llamado que si usted gestionó su DPI, lo venga a traer, aunque se le extravió y lo encontró, venga a traer el que gestionó, porque si no después tiene que hacer cierta gestión para que le entreguen ese nuevo. Hay más de 150.000 documentos que están en las distintas oficinas a nivel nacional esperando a ser entregados a sus propietarios. Doctora Marcela Pérez, su mensaje final para todos nuestros oyentes y también los que nos miran a través de nuestro programa de televisión. Claro que sí. Básicamente, desde el Ministerio de Salud necesitamos fortalecer y poder desarrollar el ejercicio como un derecho de los pueblos, en este caso de los pueblos indígenas, de autoidentificarse según el pueblo de pertenencia. Un llamado para que todas las personas se puedan identificar según su pueblo de pertenencia y también su comunidad lingüística cuando acuden al RENAP y también cuando acuden a los servicios de salud, tanto desde el nivel central como también desde todos los servicios que están a nivel nacional. Entonces es un llamado y una invitación para que ellos puedan autoidentificarse cuando se les haga la pregunta o cuando se les pregunte también el idioma que hablan, poder indicar, ¿verdad? Aparte del español, el otro idioma que ellos dominen. Muy bien, muchas gracias, doctora, por todo lo que nos ha aportado. Gracias también a ustedes. Interesante el tema. Nos salimos un poquito de la cotidianidad, sin embargo es muy importante llevarle a usted información relevante siempre
de la identidad. Claro, y se lo ahora, repetimos. Autoidentidad. En su DPI aparece pueblo y comunidad lingüística. Es su deber y su derecho, si claro. usted quiere que aparezca ahí, pero le sugerimos que sí, lo diga y lo haga. Autoidentifíquese. Correcto. Nosotros los esperamos la próxima semana. Claro que sí, siempre por esta misma vía y a la misma hora.